Entonces, rentas variables. Rentas variables son operaciones complejas, como les dije hace un ratito, porque siguiendo también las leyes matemáticas o leyes financieras, en donde podemos calcular un valor final o un valor actual, pero no ya de un solo capital, como habíamos estudiado con las operaciones más simples, en donde calculábamos el capital, el valor final de un capital inicial, o el valor actual de un capital inicial con las operaciones de descuento. Ahora, al tratarse de operaciones complejas, lo que pasa es que en vez de tener un solo capital, vamos a tener la sumatoria de varios capitales. Por ejemplo, en cuotas esos capitales, como pueden ser los alquileres, las cuotas que pagamos de un colegio. Entonces, la definición de rentas variables. Las cuotas no son constantes, son variables, pero tienen la particularidad que pueden seguir o siguen una regularidad matemática. Ejemplos que ustedes van a encontrar en la bibliografía sobre rentas variables son las acciones, los fondos de inversión, los bonos. ¿Por qué? Porque las cuotas no son iguales, como en un alquiler, donde mis cuotas son iguales, o en la cuota de un colegio, donde las cuotas son iguales. Bueno, por supuesto, puede haber variaciones con aumentos, pero no tienen la particularidad de que en cada periodo la cuota varía según una regularidad matemática. Entonces, en este caso vamos a analizar dos tipos de rentas. Las rentas que varían en una progresión aritmética y las rentas que varían en una progresión geométrica. Bien, empezamos con las rentas que varían en una progresión aritmética. O sea, las cuotas van a ir variando en forma aritmética. Y yo les he puesto acá un pequeño cuadrito en donde vamos a ir viendo cómo varían esas cuotas, ¿no? Cada una de las cuotas, cuando es una progresión aritmética, cuando hablamos de una progresión aritmética, esa regularidad matemática es la siguiente. Las cuotas varían en una suma fija. Esa es la característica de la progresión aritmética. Es una suma fija que varía en relación con el valor de la cuota anterior. Y esa variación se la puede denominar, o se la denomina generalmente con la letra R. Esa variación puede ser creciente, cuando en ese caso R es mayor que 0. O puede ser decreciente, cuando R es menor que 0. En este cuadrito que hice acá, ustedes van a poder ver en un ejemplo de una renta de 4 cuotas, en donde la cuota 1 es igual a 100, y cada una de las siguientes aumenta, si es una cuota creciente, o disminuye, si es una cuota decreciente, en 20 pesos con relación a la anterior. Entonces, tenemos, la cuota 1 es 100. Veamos primero el cuadro de la variación creciente. La cuota es C y el valor de la cuota es 100. En el segundo periodo, la cuota es 120. ¿Por qué? Porque a la cuota anterior 100 le sumo R, o sea, le sumo 20. Tengo 120. En la cuota 3, bueno, acá tengo C más R, C más 2R, serían 100 más 20 serían 140. Y en la cuota 4 serían 100 más 20 más 20 más 20, o sea, serían 160. Fíjense que en este caso estamos hablando de cuotas crecientes. Si la cuota fuera decreciente, bueno, le vamos a ir restando a cada cuota el valor de esa razón, que es 20. O sea, la cuota 2 va a ser igual a 100 menos 20, o sea, C menos R. La cuota 3 va a ser igual a 100 menos 2R, y la cuota 4 va a ser igual a 100 menos 3R. Es importante, cuando hagamos los ejercicios de este tipo de rentas, saber calcular los valores, los términos de una progresión. Muchas veces los ejercicios van a venir con la incógnita de cuál es el término o la cuota. Entonces ustedes la van a tener que determinar.
Entonces, acá vamos a aprender a calcular mediante esta simple fórmula, progresión aritmética. Acá estamos. Vamos a ver los cálculos de los términos vamos a calcular los términos o cuotas de una progresión. Dijimos recién que podían ser crecientes o decrecientes en función de una razón R. ¿Bien? En el ejemplo teníamos nosotros que R era 20, ¿se acuerdan? Bueno. Generalizamos y decimos que el primer término de esa progresión es A1. Y el último término de esa progresión es AN. Nos imaginamos acá un eje en el tiempo en donde tenemos el primer término, bueno, no lo tengo dibujado acá, pero ustedes se imaginan en un eje del tiempo en donde tienen 4 cuotas, y esas 4 cuotas tienen la primera cuota 1, la cuota 2, la cuota 3 y la cuota 4. Cuota 4 podríamos simbolizarla como la cuota N, y la cuota 1 como A1. Entonces, el primer término sería A1 y el último término AN. ¿A qué va a ser igual? AN. AN va a ser igual a la primera cuota, que es A1, más N, que es el valor total de las cuotas de esa progresión, menos 1, y eso por la razón. Si yo quiero saber cuánto vale la cuota 4, que en el ejemplo anterior era 160, yo voy a decir que es igual a la cuota 1 más el valor total de los términos de esa progresión, que en este caso era una progresión con 4 términos, o sea, 4 menos 1 por R. Y eso me va a dar que es igual a 100 más 4 menos 1, 3, por 20, 60. Esto en el caso de que la progresión es creciente. Si nosotros vemos que la progresión es decreciente, como teníamos en la planillita anterior que ustedes vieron, entonces decimos que es lo mismo, nada más que en vez de sumar cada uno de los valores, lo tengo que restar. Entonces voy a decir, C4 va a ser igual a la cuota 1 menos N menos 1, o sea, 4 menos 1, por R. O sea, que ese valor va a ser igual a 40. ¿Por qué? Porque 100 menos 4 menos 1, que es 3 por 20, me da 60. 100 menos 60 es igual a 40. Las cuotas variables en progresión geométrica. Ahora vamos a ver la otra forma en que pueden variar las cuotas siguiendo un orden matemático. Entonces, en este caso, cuando las rentas varían en una progresión geométrica, cada una de las cuotas varía en un porcentaje fijo que se da con relación a la cuota anterior. Cada cuota se obtiene multiplicando la cuota anterior por una razón, pero esa razón la vamos a denominar con la letra Q. Y esa Q también puede ser creciente, Q mayor que 1, o decreciente, Q menor que 1. Ahora ustedes fíjense que Q no es la tasa con la que varía la cuota, sino que Q es un factor de actualización, 1 más I, que puede ser en ese caso, lógicamente, una progresión positiva mayor que 1, o Q puede ser igual a 1 menor que I, en ese caso es una progresión decreciente. O sea, una cosa que muchas veces se confunde en los ejercicios cuando ustedes los realizan, es que si les dicen, sí, la renta, las cuotas varían o aumentan o disminuyen en un 10% con relación a la anterior. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es que el valor de la nueva cuota es la cuota anterior, pero multiplicado por el factor Q, que es 1 más 0,10. Entonces, acá hicimos también una tabla para que ustedes vean cómo varían esas cuotas. Y tenemos la cuota número 1, que es 100, y sabemos que cada una varía en relación a la anterior
por esta razón que llamamos Q. Entonces, 100 por 1,10, que es la primera variación, me va a dar una cuota de 110, que sería lo mismo que si yo dijera 100 más 100 por 0,10, saco factor común 100 y digo 100 por 1,10. O sea, este ya es el valor final de mi cuota. Por eso es que ya lo multiplico por el factor de, en este caso, capitalización, que sería 1 más I, que en este caso se llama Q. Luego, para ir a la tercera cuota, hago lo mismo. Digo 100 por Q al cuadrado. Siempre ven que el exponente al que se eleva la razón Q siempre es un número anterior al valor de la cuota que estoy calculando. Y si voy a la cuota número 4, digo C, el valor de la cuota 1, por Q, pero elevado al cubo. Con lo cual voy a hacer 100 por 1.10 elevado al cubo, que me va a dar 133,10. En este caso, acá tendría que haber puesto yo un pequeño titulito que diga cuotas crecientes. Ahora veamos el ejemplo de las cuotas que decrecen. Es lo mismo, nada más que fíjense que Q, en este caso, siempre va a ser un valor menor que 1, porque a 1 le voy a restar el valor de la tasa. 1 menos 0,10, 1 menos 0,20, 1 menos 0,15, depende de qué tasa esté hablando. Entonces, en este caso, yo voy a decir 1 menos 0,10 va a ser igual a 0,90. Entonces voy a multiplicar C, la primera cuota, por el valor Q. Q en este caso va a ser 0,90. 0,90 por 100 me va a dar 90. La tercera cuota va a ser la cuota 1 por Q elevado al cuadrado. O sea que va a ser igual a 100 por 0,90 elevado al cuadrado, lo que me va a dar 81. Y en la cuota 4 también voy a multiplicar la cuota 1 por este factor que es Q, que en este caso es 1 menos 0,10, elevado al cubo, con lo cual me va a dar 72,90. Entonces, acá también tendríamos que haber puesto un titulito que diga cuotas decrecientes, cuotas crecientes, y acá tienen el ejemplo de las dos formas de calcular las cuotas. Al igual que hicimos con la renta en variación aritmética, también tenemos que saber calcular, sin que tenga yo que hacer esa tabla, porque en este caso, bueno, es una tabla con 4 cuotas, pero ustedes se imaginan que a lo mejor tenemos 15 cuotas, o 18, 20, 30 cuotas, entonces tiene que haber una fórmula que a mí me permita determinar el valor de alguna cuota intermedia, o la cuota final, o la cuota 1, pero de una manera más rápida que armar toda la tabla. Entonces, en ese caso sabemos, igual que en la aritmética, que el primer término de esa progresión es A1. El último término de esa progresión es AN. Entonces, ¿cómo calculamos AN, que sería el valor de la última cuota, en este caso? Sería igual a A1, el valor de la cuota 1, por ese factor Q elevado a la n menos 1. ¿Ven? Siempre es n, que es el valor total de la cuota que yo quiero calcular, no el valor, el número de la cuota que quiero calcular, que puede ser la cuota 4, la cuota 3, la cuota 2, o si estoy en un periodo intermedio, en la cantidad de cuotas entre un periodo intermedio. Por ejemplo, yo estoy en la cuota 3 y yo quiero calcular la cuota 7, bueno, yo sé que entre 3 y 7 hay 4 cuotas. Entonces, AN en ese caso sería que yo tengo que calcular el valor de una cuota 4, por ejemplo. Entonces, ejemplo, la cuota 1 va a ser igual a, la cuota 4, perdón, va a ser igual a la cuota 1 por Q a la n menos 1. O sea, 100 por 1 más 0,10 al cubo, en el caso de que estemos hablando de una progresión creciente. Y si te hablamos de una progresión decreciente, va a ser igual a 100 por 1 menos 0,10. Fíjense que acá Q, ya dijimos que es un valor menor a 1, elevado al cubo. ¿Ven?
y eso nos da 72,90. Esto lo tienen que aprender bien. No confundirse Q con I, que son distintos. Q es el resultado de sumar 1 más la tasa si es creciente o 1 menos la tasa si es decreciente. O sea, ese Q puede ser un factor de actualización o un factor de capitalización. Otro de los puntos importantes que hay que estudiar cuando vemos las rentas, tanto constantes como variables, es evaluar una renta. ¿Por qué es importante evaluar una renta? Porque a mí me interesa saber, por ejemplo, a un momento final, ¿cuánto voy a obtener yo? ¿Cuál va a ser el valor equivalente a la suma de todas esas cuotas en un momento final? ¿O cuál va a ser el valor de inicio o el valor actual de esa sumatoria de cuotas? Si estamos hablando de un valor de inicio, muchas veces es para saber, bueno, cuál es el capital de ese préstamo que yo tengo que ir pagando en cuotas, bueno, cuál va a ser ese valor actual de ese capital, el valor del préstamo. Ahora, si yo estoy tratando de hablar de un valor final, me imagino una imposición y un valor final, algo que voy ahorrando en el tiempo y cuánto sería el equivalente. Entonces, valor actual. Evaluar una renta es determinar qué cantidad de dinero representan las cuotas en un punto determinado del tiempo, ¿ven? Esas cuotas representan un dinero, tanto al inicio, tanto al final, o tanto, ya van a ver, en el medio de ese eje del tiempo, o también podemos hablar después de finalizar esa renta en un periodo posterior, o también puedo evaluar la renta en un periodo anterior al inicio de los pagos. Entonces, cuando hablamos valor actual de una renta, estamos evaluando, la evaluación se hace en el momento 1. Por ejemplo, tiene un objetivo, que es devolver pagos, es devolver un capital. Si hablamos de valor final, la evaluación se hace en un momento final, generalizando. Después vamos a ver si es una cuota adelantada o una cuota vencida, pero ahora en forma general decimos, valor actual significa evaluar, la evaluación se hace en el momento de inicio de la renta. Ese inicio puede ser de pago adelantado o de pago vencido. Evaluación en un momento final, también. El objetivo es pagar el objetivo de esos pagos es reunir un capital en un momento final. Y también la evaluación, ahí va a depender, bueno, si es adelantado o vencida la cuota. Diferida, la evaluación se hace en un momento anterior al origen. Y la anticipada, bueno, que no está acá, se hace en un momento posterior al origen. Acá está, les doy acá una clasificación más o menos habitual de rentas, ¿no? Variables o de rentas. Una renta temporaria. La renta, ustedes fíjense acá, si esto lo hubiéramos separado en cuotas y tenemos un eje de tiempo. Entonces, supongamos, tenemos una renta temporaria, tiene un número finito y conocido de cuotas. Por ejemplo, como en la tablita que yo les di, es una renta que tiene 4 cuotas. Tiene un momento 0 y un momento n. En el momento 0 y en el momento n. Y las cuotas son la cuota 1, la cuota 2, la 3 y la 4. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo una renta es temporaria? Cuando tiene un fin, un momento n final. ¿Cuándo es perpetua? Cuando no tiene un momento final n y es perpetua, como su mismo nombre lo indica, tiende al infinito, es perpetua, no tiene fin. Después, las cuotas se pueden pagar en un momento vencido o en un momento adelantado. O sea, si ustedes imaginan acá este eje del tiempo, y supongamos que este es 0 y esto es n, tenemos la cuota 1 acá, hagamos 0 y 1, la cuota 1. Bien, si yo inicio y pago en el momento 0, la cuota es adelantada. Si mi cuota se paga al final del periodo 1, la cuota es vencida. O sea que ustedes ya tienen 2 conceptos acá, que no los anoté, pero ya lo deben haber visto en renta constante, en donde tenemos momento 0 y momento 1 del periodo 1. Entonces, el periodo 1 va de 0 a 1.
Si yo pago la cuota en el momento 0 o al inicio de ese periodo, la cuota es adelantada. Y si lo pago al final de ese periodo 1, la cuota es vencida. Esa sería la diferencia. O sea que fíjense que en el eje del tiempo ustedes tienen n periodos y tienen momentos. Cada periodo tiene un momento de inicio y un momento de final. Un momento de inicio y un momento final. Entonces, en función de eso, la cuota va a ser adelantada o vencida. Ahora, hablamos de rentas inmediatas, es cuando valoramos la renta en el momento inicial o momento final, como vimos hace un ratito. Hablamos de rentas diferidas, cuando valoramos la renta en un momento anterior a su origen. Si el origen de la renta es en el momento 0, yo tengo acá 4 cuotas, 0, 1, periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4, pero la evaluación no la hago acá en el momento 0. La evaluación la voy a hacer en un periodo anterior al inicio de la renta. A esa renta la llamamos una renta diferida, porque la evaluación se efectúa en un periodo anterior al origen. Y también tenemos rentas anticipadas, cuando valoramos la renta en un momento posterior al inicio de la renta. Por ejemplo, si tuviéramos acá mi renta de 4 cuotas que termina en el momento n, o si es adelantada en el n más 1, voy a evaluar la renta en un momento x posterior. O también puede ser que lo tenga acá, en un momento, acá la quiero evaluar en un momento posterior al inicio. ¿Bien? O sea, acá tendríamos entonces ese eje del tiempo para que ustedes vean más o menos en qué momento podemos ir evaluando. ¿Bien? Ahora les traje una función de Excel para que ustedes calculen, en algún ejercicio que vamos a ver ahora, el valor actual de una renta, pero de términos variables, que no es lo mismo en la función de Excel que el valor actual de una renta de cuotas constantes. Entonces, la función que se utiliza es valor VNA, valor actual neto. Sirve para calcular el valor actual de una renta variable vencida. Eso ya lo vamos a ver en un ejercicio donde vamos a calcularlo utilizando esta función de Excel o utilizando las fórmulas directamente con la famosa calculadora. Esta función, valor actual neto, lo vamos a ver, que lo vamos a armar, se abre cuando ustedes la buscan en Excel, hay argumentos, en donde vamos a calcular, vamos a llenar esos argumentos con el valor de la tasa y el valor de cada una de esas cuotas variables o con un rango de las cuotas. El rango significa que voy a poner la cuota 1 y la cuota n o la cuota final. Yo no les voy a desarrollar cómo se determinan estas fórmulas, porque esto lo han visto en teoría o lo verán en teoría, está la teoría desarrollada en las filminas que ustedes tienen en el aula virtual. Pero sí les he copiado las fórmulas para que las tengan a mano. Si me falta a veces alguna rayita, alguna cosa, es porque se me chispotean, pero vamos a revisarlas acá. Ahora vamos a ver las fórmulas de valor actual de una renta variable en progresión aritmética. Primero vamos a ver las aritméticas, después vamos a ver las geométricas, antes de empezar con los ejercicios. Entonces, son fórmulas largas, no son complicadas, es nada más que reemplazar después los valores cuando hagamos los ejercicios. La fórmula de valor actual, yo la utilizo. Ustedes van a ver que depende de la bibliografía o de los libros que vean, a veces simbolizan con una letra, otros libros con otra letra, y lo importante es que ustedes tengan en claro que uno es valor actual y otro es valor final. Entonces, el valor actual de una renta variable en progresión aritmética es esta fórmula. C, que es el valor de la cuota 1, más R, la razón, dividido el valor de la tasa I. Todo eso, entre paréntesis, nunca se olviden de que va entre paréntesis, porque después se confunden al hacer el ejercicio, y fíjense que esta es la fórmula de valor actual de una renta constante, ¿se acuerdan? El valor actual de una renta constante de cuota valor a 1.
valor 1, o sea, este sería como el factor de actualización, así como decimos 1 más i, cuando hablamos de un solo capital en interés simple, o 1 más i a la n, el factor cuando hablamos de interés compuesto, cuando hablamos de rentas, el factor de actualización, bueno, o 1 menos i, si estamos hablando de actualización, acá el factor de actualización va a ser A1 menos 1 NI. Estos símbolos son 1 porque la renta es vencida, N la cantidad de cuotas que tiene esa renta, e I la tasa. Bien, entonces, este primer término entre paréntesis por ese factor, menos R, que es la razón, dividido I, por N la cantidad de cuotas, por V a la N. V a la N, ustedes saben qué es. V significa 1 sobre 1 más I, factor de actualización. 1 sobre 1 más I, elevado a la N. ¿Bien? Si la cuota es adelantada, es sencillo. Es esta misma cuota, no se hacen problema, es la misma cuota, pero toda esa misma cuota la encierran entre corchetes y la multiplican por 1 más i, como hacían con la cuota, las rentas de cuota constante. Ahora veamos la fórmula de valor final de una renta variable en progresión aritmética. La renta variable es parecida a la fórmula, nada más. Yo le pongo aquí la letra A, otros pueden poner otra letra. Acá en realidad, está bien, 1 RI porque es de cuotas vencidas, y va a ser igual a la cuota más R sobre I por el valor final de esa renta menos R por N sobre I. Acá sería el valor final de una renta de cuota valor 1. Cuando es adelantada, hacemos lo mismo. A, 0, N y R es igual al valor de la cuota más R sobre I por ese factor de capitalización de renta, que sería el valor final de una renta, por R menos N sobre I, y todo, faltó acá el corchete, chicos, no se olviden de que esto va entre corchetes, por 1 más I. Ahí me olvidé de poner el corchete. Acá yo tendría que haber puesto un corchete, como hice en el anterior, que no sé si ahora lo puedo poner. Ahora veamos el valor actual de una renta variable en progresión aritmética diferida. ¿Se acuerdan que dijimos que las rentas diferidas son aquellas que se valúan en un momento anterior al inicio de los pagos o los cobros de esas cuotas? Partimos de la fórmula básica y lo que tenemos que hacer es actualizar por el periodo de diferimiento. El periodo de diferimiento lo exponemos como V al periodo T de diferimiento. V al periodo T de diferimiento. ¿Y por qué calculamos por V? Porque V es un factor de actualización. Dijimos que es igual a 1 sobre 1 más I. 1 sobre 1 más I elevado a la T, que va a ser la cantidad de periodos en el cual yo difiero. Bien, entonces, ahora partimos de la fórmula básica, como dijimos, y lo único que tenemos que hacer es actualizar por ese periodo. ¿Bien? ¿Se acuerdan en el grafiquito que teníamos? Este es el caso que estamos viendo ahora. Tenemos las 4 cuotas y el momento de inicio de la cuota es acá, pero el diferimiento, este sería V a la T, por un X periodo de tiempo que diferimos. Cuando la cuota es vencida y cuando la cuota es adelantada, acá no es menos 1, es B a la T menos 1. Acá también tengo que achicar un cachito. Entonces, acá tienen el valor actual de una renta variable aritmética diferida, tanto de cuotas vencidas como de cuotas adelantadas. ¿Ven? ¿Por qué puse a la menos 1? Porque acá tengo T, pero como capitalizo un periodo porque la cuota es adelantada, lógicamente va a ser T menos 1. ¿Bien? Y vamos al valor actual de una renta variable con progresión geométrica. Bien, ahí terminamos con las aritméticas. Ahora nos vamos a las fórmulas de valor actual de una renta variable con progresión geométrica,
Bueno, esta es la fórmula. Acá va todo subrayadito, ¿no? Es igual a la cuota por 1 menos Q a la N por V a la N sobre 1 más I menos Q, en donde Q, ¿se acuerdan? Que era el valor de capitalización o actualización, según sea la cuota en progresión creciente o decreciente, por B a la N. Si es adelantada, es lo mismo que lo anterior, pero por 1 más I. Ahora vamos a ver cómo se calcula, o las fórmulas de valor final de una renta variable en progresión geométrica, y también no nos vamos a hacer problema, porque vamos a tomar la fórmula anterior, nada más que a esa fórmula anterior la vamos a multiplicar por 1 más I a la N. Y con eso convertimos la fórmula de valor actual en una fórmula de valor final. ¿Bien? Y cuando la cuota es adelantada, ¿en dónde? Va a ser igual a la anterior, nada más que multiplicada por 1 más I, porque es una cuota adelantada. ¿Bien? Acá sí tenemos que corregir Q a la N por B a la N. Valor actual de la renta variable en progresión geométrica diferida, bueno, sería lo mismo, el mismo concepto que lo anterior, nada más que partiendo de las fórmulas de valor actual. Acá sería la fórmula de valor actual por el factor de actualización o de diferimiento, V a la T. Y en este caso, como yo ya les puse en la adelantada, sería también lo mismo, V a la T, pero no nos olvidamos de poner 1 más I. ¿Bien? O si no, sería sin el 1 más I, pero V a la T menos 1. Y la renta perpetua, bueno, les puse el valor actual de una renta variable en progresión geométrica aritmética, que va a ser igual a C más R sobre I por 1 sobre I. Y cuando la cuota es adelantada, C más R sobre I por 1 sobre I, el I está corrido, podemos empezar con los ejercicios. Se quiere obtener un capital que pasados 6 años me permita cobrar una renta de 5.000 pesos el primer año y luego cuotas aumentadas en un 20% cada una durante 10 años. Me piden hallar cuál es ese capital si la tasa es de un 7% anual y las cuotas son vencidas. O sea, cuando ustedes analizan el enunciado de un ejercicio, tienen que ver, siempre digo lo mismo, ¿estarán todos los datos que yo necesito para poder calcular? Una vez que tengo, si están todos los datos o hay algún dato implícito en el enunciado, pero que me permite calcularlo en función de los datos que tiene ese enunciado. Segundo, ¿qué tengo que calcular? ¿Un valor actual? ¿Un valor final? ¿Hay un periodo de diferimiento? ¿O hay un periodo en el cual yo tengo que calcular ese valor actual a un momento posterior, como si tuviera una renta anticipada? ¿Tengo la tasa expuesta en el plazo en el que varían las cuotas? Si la cuota es anual, ¿tengo expresada las cuotas serán anuales o son mensuales? Porque ustedes fíjense que siempre se respetan los mismos conceptos que vimos con relación a las operaciones de capitalización y de actualización de los capitales únicos. La tasa siempre tiene que estar expresada en el periodo en el cual trabaja, y entonces, si yo tengo cuotas mensuales, la cuota tiene que ser mensual. Si me dan como dato una tasa anual, bueno, tengo que ver cómo transformar esa tasa, ya sea por equivalencia, para llegar a calcular la tasa correcta para poder trabajar. O sea, miren todo lo que ustedes tienen que analizar cuando vean el enunciado. Una vez que ustedes analizan todo, recién empiezan a trabajar. Entonces, acá tenemos, si ustedes ven, que el ejercicio dice, un capital, quiero obtener un capital que me permita a mí, cobrar una renta de 5.000 pesos en cuotas que son variables, en un periodo de 10 años. ¿Qué capital tendría yo que invertir hoy para poder llegar a tener, al cabo de 10 años, cuotas de 5.000 pesos
y que varían en una proporción de un 20%. Y que además, no solo lo evalúo hoy, sino que tengo un periodo de 6 años. Recién a los 6 años yo voy a empezar a cobrar esas cuotas. O sea, yo quiero saber hoy cuánto tengo que reunir hoy para que pasados los 6 años, yo empiece a cobrar cuotas de 5.000, pero por un periodo de 10 años. ¿Ven? Entonces, en el gráfico que yo les armé, ¿qué tipo de renta les parece que es esta? ¿Me quieren contestar por chat? Geométrica. Geométrica. ¿Y qué más? Progresión geométrica. ¿Y qué más? ¿Es diferida? Tenemos ¿Es diferida o no? diferida. Bien. Sí, diferida. Claro, porque hay un periodo y me dice, si yo quiero obtener un capital, ¿cuál va a ser el capital hoy, lógicamente, para que yo dentro de 6 años pueda empezar a cobrar 5.000 pesos, pero por 10 años? ¿Ven? Bueno, y la tasa es anual, las cuotas son anuales, bueno, bien. Acá tenemos el ejercicio, la solución de ese ejercicio. Como siempre yo les pongo los datos y tenemos diferimiento en años 6. Q, que es la razón, 1 más I, que es igual a 1 más 0,20, que es el valor de la tasa. Ya los puse como 1.20. Y que es cómo va a capitalizar esa cuota por una tasa también del 0,07. N son años, la tasa es anual, o sea, acá no tengo que confundirme con, no confundirme, sino no tengo que hacer ninguna corrección en el valor de la tasa. No es el objetivo ahora eso, sino que ustedes entiendan cómo funciona esta renta variable. Y la cuota inicial es 5.000. ¿Bien? Entonces, yo les di 2 fórmulas de calcularlo. Uno, aplicando la fórmula de Excel, de valor actual neto, y la alternativa con fórmula. ¿Bien? Para poder calcular el valor actual neto, ustedes tienen que armar una tablita primero. ¿En dónde? Acá tenemos la tabla. Dijimos que son 10 cuotas, entonces yo puse la cuota 1, 2, 3, 4, hasta la 10. Puse el factor Q, que siempre es 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. Y el valor de cada cuota. 5.000, la primera. La segunda sería 5.000 por 1,20, 6.000. La tercera sería, bueno, en este caso yo fui multiplicando la anterior. Si ustedes hubieran tomado acá como primer término 5.000, aplicarían la fórmula que está arriba. Entonces, hemos armado acá el rango en esta tabla, ¿ven? Este es un rango que va de 5.000 a 25.798,20. Entonces, si ustedes van a la función financiera de Excel, esa la encuentran en inicio, fórmulas financieras, el valor actual neto va a ser igual a la tasa, que tomamos, ¿se acuerdan? En el argumento les dije yo hace un ratito, que tenemos que llenar el argumento, que es la tasa 0,07, y después o copian cada uno de estos valores o toman un rango que va de C15 a C24 y llegan al valor obtenido. Y acá buscan valor actual neto, vamos a la B corta, acá tenemos el valor actual neto, y entonces tienen la tasa, B9, y acá ponemos el rango, que es 5.000, C15, y acá tenemos C24. Y ahí tienen el valor, ¿ven? Ahí les calcula el valor actual de esta serie de cuotas. Aceptar. ¿Ven? Es el mismo valor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ese es el resultado que les piden? No. ¿Por qué? Porque no les dice al momento en el que ustedes están calculando, sino que se difiere en 6 periodos. Entonces, el diferimiento es B sobre 1 menos 0,07 elevado a la sexta. O sea, yo hoy quiero calcular ese valor actual, pero mi cuota recién la voy a empezar a pagar dentro de 6 años. O sea, desde ese momento voy a cobrar o voy a pagar. En este caso yo voy a cobrar una cuota de 5.000. Entonces, calculado eso, por ese periodo de diferimiento,
Entonces ahí ya tengo el resultado. Esa es una fórmula rápida, si ustedes hacen la tabla con pocos términos, y si no, aplicamos la fórmula con la calculadora. Entonces, en ese caso sabemos que la fórmula de valor actual, esta es una renta progresiva en progresión geométrica, y dijimos que la fórmula era igual a C por 1 menos Q a la N por V a la N sobre 1 más I menos Q. Vamos al resultado. Vuelvo a reemplazar en esta fórmula los valores que tengo. La cuota 1 era 5.000 por 1 menos Q, dijimos que era igual a 1,20, elevado a la 10, porque N son 10 cuotas, por B a la N. Fíjense, B es igual a 1 dividido 1 más I. Eso elevado a la N. También a B lo puedo expresar como 1 más I, entre paréntesis, pero eso elevado a la menos N, que es lo mismo. O sea, acá esto y esto es igual. B o lo escribo como 1 sobre 1 más I, o B es 1 más I, pero elevado a la menos N. Es lo mismo. Bueno, entonces, por eso es la razón de que yo multiplico acá por 1.07 a la menos 10. Todo sobre 1 más I menos Q. ¿Bien? Si ustedes desarrollan esa fórmula, que la tengo acá desarrollada, les va a dar ese valor. 5.000 por 1 menos, reemplazando, calculamos, y les da los 82.598,65. Y una vez que obtenemos ese valor actual, pero nosotros estamos difiriendo, porque lo que queremos es empezar a cobrar en un periodo posterior al que yo estoy evaluando. Yo estoy evaluando hoy, pero mis cuotas van a empezar a pagarse o a cobrarse en función del ejercicio dentro de 6 años. Entonces, por eso tomamos ese periodo de diferimiento. ¿Bien? Perfecto. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos piden determinar cuál será el número de pagos mensuales necesarios para cancelar un préstamo de 1.788 pesos con 50, siendo el tercer pago de 262,10. La razón del 2% mensual acumulativo y la tasa de interés efectiva mensual del 4%. Analicemos este enunciado. Dijimos que tenemos que ver si tengo todos los datos para poder aplicar la fórmula. Toda fórmula siempre comienza con la cuota número 1 en el desarrollo. ¿Tenemos acá en este ejercicio la cuota 1? ¿Sí o no? No, profe. No. Bien. Entonces, al no tener la cuota 1, lo que tenemos que hacer es justamente buscar la cuota 1. Como vimos en las filminas de introducción, en donde calculamos cualquier cuota, la 1, la 3 o la última, es indistinto. Entonces, bien. Y lo que yo tengo que determinar es, ¿qué fórmula aplico? ¿Valor actual o valor final? Eso siempre confunde un poco. Y una vez que yo ya obtenga, porque si yo tomo mal el valor de la fórmula, también me puedo equivocar. Entonces, y además yo tengo que saber que en este ejercicio lo que me están pidiendo a mí, en realidad es el valor, la cantidad de cuotas o número de pagos mensuales que tengo yo en esta renta. Como hablamos de un préstamo, al hablar de un préstamo, ¿se acuerdan que dijimos que la idea es siempre de calcular un valor actual? Mientras que si hablamos de un valor final, es un ahorro. Bueno, en este caso es un préstamo en donde se devuelve un capital y estamos tomando valor actual de una renta. Entonces, me dice que el préstamo que me otorgan es 1.788,50. ¿Bien? Valor actual. Me dan un dato que es la cuota 3. Me dicen que la razón varía en un 2% mensual y que la tasa de interés es de un 4%. ¿Cuál es la incógnita del ejercicio? La incógnita del ejercicio es el número de pagos mensuales necesarios para cancelar ese préstamo.
yo les anoté acá las fórmulas que vamos a aplicar para desarrollar este ejercicio, y sería la fórmula de valor actual de una renta de pagos, ¿cómo son? ¿Vencidos o adelantados? Cuando no diga que son adelantados, y si por el enunciado del ejercicio no me permite inducir que las cuotas son adelantadas, bueno, la tomo de cuotas vencidas, ¿me entienden? Si no lo dice específicamente y de la lectura no deduzco que son cuotas adelantadas, lo tomo como cuotas vencidas. Entonces, la fórmula de las cuotas del valor actual de una renta es esta, y también, como no tengo el valor de la cuota 1, como primer punto yo voy a tener que determinar o calcular ese valor de la cuota 1, ¿bien? Entonces, también les puse la fórmula para que calculen la cuota 1. Muy bien, vamos a la solución. Primer paso, no puedo empezar a calcular aplicar la fórmula si no tengo la cuota 1, voy a sacar el valor de la cuota 1. La cuota 1, ¿a qué va a ser igual? A la cuota 3, que es la que yo tengo, y la cuota 3 va a ser igual a la cuota 1 por 1 por Q a la n menos 1. Como son 3 cuotas, lo voy a elevar al cuadrado. Porque siempre es al valor de la cuota que tengo como dato a la n menos 1, lógicamente. Entonces, aplicando esa fórmula, yo sé que va a ser igual. 260, paso el factor al primer término y me queda que C1 va a ser igual a 260 dividido 1,02 elevado al cuadrado. Con lo cual, la cuota 1 es 250. ¿Bien? Entonces, ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula directamente de ese valor actual, partiendo de la fórmula que ustedes tienen acá, y sabemos que 1788,50, que es un valor actual dado como dato en el ejercicio, va a ser igual a la cuota 1 por 1 menos, bueno, acá hemos puesto todo, como yo tengo que calcular acá el n no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo no sé, dijimos que n es la incógnita. Entonces yo sé que el n acá y el n acá es mi incógnita en la fórmula. ¿Me siguen? No puedo decir que yo sé cuántas cuotas tengo porque justamente es lo que tengo que averiguar. Entonces, yo divido 1,02 dividido 1,04. ¿Por qué divido sobre 1,04? Porque yo sé que B, como les dije hace un rato, es igual a 1 sobre 1 menos 1 más I. A la n, todo sobre 1 más 004 menos 1002. ¿Bien? Voy desarrollando cada uno de los cálculos, voy haciendo los cálculos por parte. Entonces empecé. 1,02 dividido 1,04 es 0,987. ¿Bien? Y después calculé 1 menos. ¿Por qué? Voy sacando acá. 1788 sería dividido 250 y por 1 más 004 por 1 menos 02. O sea, todo esto, acá lo que tenemos que ir empezando a hacer es despejar la n, que es lo que yo tengo que calcular. Y esa n la voy a calcular a través de logaritmos. Entonces, si ustedes después lo ven tranquilo a este desarrollo, van a ver que lo que yo he hecho es ir pasando términos de este segundo término al primer término para llegar a despejar después n. Entonces, a 1788 lo divido por 250 y lo multiplico por 1,02 y a eso por 1 menos, porque acá tengo que restar por 1. Bueno, todo ese producto me da 0,14308. Luego hago 1,02 dividido 1,04 me da 0,98. ¿Bien? Y después el tercer paso sería 1,014 menos 1, que me da esto. Entonces, ya tengo para calcular
el logaritmo. Logaritmo del primer término igual a n por el logaritmo del segundo término. Calculo los logaritmos, también los logaritmos lo calculan por la fórmula matemática, donde figura la función logaritmo, y ahí llegan al número de términos que es 795, o redondeando quedamos en n, que es igual a 8. Esto, chicos, véanlo ustedes despacito cuando estudien, y van a ver que es pasito por pasito, muy primitivamente, pero bueno, si ustedes lo pueden desarrollar con menos pasos, es que conocen mejor Excel que yo, que así debería ser. En el ejercicio 3, ustedes tienen que determinar el valor de una cuota X. Sabemos que la renta es anual y es adelantada, y que ha generado un valor final de 500.000 pesos en 12 cuotas de valor creciente a razón de un 5% anual, y que los depósitos ganan un interés del 7% anual. Bueno, como les dije, analicen si están todos los datos que son necesarios para calcular el ejercicio, y siempre sean ordenados en cálculo financiero, tienen que ser ordenados para ir anotando cada uno de los datos que tiene el enunciado, y lo ideal sería que ustedes también dibujen el eje del tiempo en cada ejercicio. Eso los ubica bastante. Bueno, acá me dice que yo ya tengo un valor final, o sea que lo anoto en mis datos, tomo valor final 500.000. También me dice que esta renta tiene 12 términos o 12 cuotas, o sea que n yo sé que es igual a 12. Me dice que la razón de la variación es un 5% anual. Entonces yo, para buscar Q, yo sé que Q es igual a 1 más 0,5 o 1 menos 0,5. Bueno, ahí tengo que ver si son crecientes o decrecientes. El enunciado lo dice perfectamente, que las cuotas varían en un valor creciente a razón de un 5% anual. O sea que Q es igual a 1.05, que es lo mismo que 1 más 0,05. Y que la tasa I, ya es un dato, es un 7% anual. ¿Bien? ¿Cuál es la incógnita del ejercicio? La incógnita del ejercicio es determinar el valor de la cuota 8. Para sacar el valor de la cuota 8, ¿qué tengo que conocer yo? El valor de la cuota 1, porque en la fórmula, la determinación de cualquier valor o de cualquier término de una renta, tengo que saber que Cn es igual a C1 por Q a la n menos 1. Entonces, ¿me dieron acá como dato el valor de la cuota 1? No, no me la dieron, pero sí me dan una serie de datos que puedo yo aplicar en la fórmula y sí despejar la cuota 1. Entonces, yo sé que la fórmula de valor final de una renta variable en progresión geométrica creciente y adelantada es la siguiente que está acá escrita. C por 1 menos Q a la n por V a la n sobre 1 más I menos Q, todo eso multiplicado por 1 más I, porque es una renta variable en progresión geométrica adelantada, y por el factor de capitalización a la n, que dijimos para convertir esa fórmula de valor actual en una fórmula de valor final. Entonces, ahora mi interés es despejar la cuota 1, porque una vez que yo tenga como dato la cuota 1, voy a poder calcular el resto de las cuotas, ya sea la cuota 8 en este caso, o la 7, o la 6, o la 5, si me hubieran pedido. Entonces, vamos reemplazando los términos y vemos que el valor final lo saco del dato 500.000. La cuota 1 no la tengo, pero sí puedo ir reemplazando los otros términos de la fórmula. 1 menos Q, ya sé que es 1,05 porque lo armé, yo dije que es 1 más la tasa,
elevado a la 12, porque 12 es el número de términos que tiene esta renta, que es n igual a 12, lo elevo a la 12, por 1, por v a la n en este caso, o v, o 1 más i a la menos n, en ese caso es lo mismo, y pongo 1.07 a la menos 12. Todo por 1 más i, o sea, 1,07 porque es una cuota adelantada, y por el factor 1.07 elevado a la n, en este caso a la 12, para convertir toda esta renta, que acá tendría que tener un hermosísimo paréntesis si quieren, y ponerlo todo elevado a la 12. ¿Bien? Entonces, si acá también yo hago como un pequeño cálculo auxiliar y obtengo primero 1 más 0,7 menos 1,05 es 0,02 y calculo esta primera parte de mi fórmula. Y digo, todo esto, 1 menos 1.05 a la 12 por 1.07 a la menos 12, por 1.07 a la 13, porque multiplico el 1.0207 elevado a la 12 por 1.07, me queda 1.07 a la 13, me da 24, acá lo tienen desarrollado, me da 24,41393666. ¿Ven? Bien. En ese caso, ya hemos conseguido una parte del resultado. Ahora, yo he calculado todo esto menos la cuota 1. Entonces, C1 va a ser igual a 500.000 dividido 24,41393666. ¿Bien? Con lo cual ya tengo la cuota 1. La cuota 1 es 20.480,11. Esa no es la incógnita del ejercicio. La incógnita del ejercicio es buscar el valor de la cuota 8. ¿Bien? O sea, que la cuota 8 va a ser igual a ¿qué? A la cuota 1 por el factor Q elevado a la n menos 1. O sea, a la 8, que son la cantidad de cuotas que yo quiero calcular, menos 1, 7. No es la cantidad de cuotas, sino la cuota 8 que quiero calcular, menos 1 igual a 7. Por lo tanto, la cuota 8 va a ser igual, acá lo tienen desarrolladito, a 20.480,11 por 1,05 elevado a la 7. ¿Mm? Con lo cual ahí obtengo el valor de la cuota 8. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? Tengo que calcular el valor actual al 8% anual de una serie de 10 pagos que tienen las siguientes características. Los primeros 5 pagos de 18.000 pesos cada uno al fin de cada año. Los primeros 5 pagos de 18.000 pesos cada uno al fin de cada año. El sexto pago de 25.000 pesos y los siguientes con un incremento de 1.000 pesos. Por empezar, analizo. ¿Qué tipo de renta es? ¿Cómo es la variación? Aritmética. Muy bien, es una progresión aritmética, perfecto. Bien, ahora fíjense, todos los términos o todas las cuotas son iguales en esta renta. No, profe. No, ¿por qué? Porque tengo los primeros 10 pagos son constantes. Los primeros no, los primeros 10 pagos no. Los primeros 5 pagos son constantes de pesos 18.000 cada uno. Y a partir del sexto y hasta el décimo, las cuotas varían. O sea que acá tengo una renta que combina pagos constantes con pagos variables. ¿Bien? O sea, es un mix. Si tengo el valor de la tasa, que es un 8% anual, y me da la razón de la variación, en este caso como es una renta aritmética, ya la variación, me olvido del Q y sé que es R. Es un monto fijo de 1.000 pesos que va a ir variando.
Entonces, más o menos creo que tengo todos los datos, si me falta alguno ya me va a saltar. N, dijimos que me dice que es una renta de 10 términos. También anoto que la primera cuota, la 2, la 3, la 4 y la 5 son iguales, de 18.000 pesos. Que la cuota número 6 me la da como un valor, 25.000. Y a partir de ahí, la cuota varía en una progresión aritmética de 1.000 pesos. O sea que la cuota 6 es 25, la cuota 7 es 26, la cuota 8 es 27 y así sucesivamente. Y me da la tasa I, que es del 0,08%. Ahora, ¿cuál es la incógnita del ejercicio? Vuelvo al enunciado, porque a veces por poner los datos me olvido de lo principal, que es la incógnita. Pero la incógnita me dice, calcule el valor actual, o sea que me lo da como dato, no tengo que pensar ni torturarme, dice valor actual, listo, está el dato. Esa es la incógnita que yo tengo que calcular y yo ya sé, dentro del paquetito de fórmulas que tengo, cuál aplico. Entonces, pero acá tengo que ver que tengo no la misma fórmula para todo el eje del tiempo, ni todo el eje de esa renta, porque tengo una fórmula de valor actual de rentas constantes y una fórmula de valor actual de rentas variables. Y dice el enunciado, si son cuotas adelantadas o vencidas, me dice que sí, que cada uno, lo que son, me dice que es vencida, al fin de cada año. O sea que son cuotas vencidas, perfecto. Entonces, acá también lo hemos desarrollado de dos maneras. Primero anotamos las dos fórmulas. La fórmula de valor actual de una renta constante, que es igual a la cuota 1, siempre la cuota 1, por 1 menos V a la N sobre I. Y el valor actual de una renta variable en progresión aritmética, que es igual a C1 más R sobre I, eso entre paréntesis, por 1 menos V a la N sobre I. Ven que 1 menos V a la N, ¿se acuerdan que yo les dije que era el factor de actualización de una renta constante? Bueno, acá está, 1 menos V a la N es lo mismo. Nada más que acá tengo el valor de la cuota y acá no se pone la cuota. Es el valor de actualización de una renta de cuota valor 1. Menos N por R por V a la N sobre I. ¿Bien? Entonces, yo tengo una cuota de 1 a 5 es 18.000. Y de 6 a 10 va variando. 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Bien? Entonces, primero determinamos la fórmula de valor actual de una renta de valor actual de una renta constante. Eso es esto. Valor actual, ustedes también lo sacan por, en este caso, se van a las fórmulas de función financieras de Excel y en vez de buscar la que vemos después, que es valor actual neto, buscan la función valor actual. Y vamos a la VA, valor actual, y ahí ponen la tasa, el número de cuotas, que en este caso serían 5, y el valor de la cuota 18.000, y ahí calculan el valor actual o el valor final, y ahí lo determinan. Entonces, acá lo tenemos y decimos que el valor actual es, la tasa es 0,8, la cantidad NPR era 5, y la cantidad de cuotas 18.000, y ahí calculan el valor actual. ¿Bien? Ahora nos vamos a calcular las restantes de la tablita que armé yo acá, que va de 6 a 10. Y como hicimos en el ejercicio anterior, también lo hacemos por la función financiera valor actual neto, y también hacemos, en el argumento ponemos el valor de la tasa y el rango de C25 a C29. ¿Bien? Y les da 107. Pero, como yo tengo acá, si estuviéramos en el eje del tiempo, fíjense que yo tengo que, acá llego hasta el momento 6, pero yo para poder sumar este valor actual con el valor actual de estas cuotas que determiné de 1 a 5, yo tengo un periodo de diferimiento de estas 5 cuotas. O sea que yo tengo que calcular
primero calculo, vengo con el eje del tiempo y calculo el valor actual acá de la cuota 6 a la 10. Llego acá, supongamos, a este valor actual. Y después tengo que irme con las restantes 5 cuotas y llegar acá. Supongamos que estas sean 5, y recién voy a tener ahí el valor actual concreto. Por eso es que este valor nominal de valor actual neto de 107, en realidad, para yo calcular en el momento que yo quiero hacerlo, que es el valor actual ahora, tengo que multiplicar este valor por este factor de diferimiento o actualización, que sería 1,08 elevado a la 5. Entonces, el valor que obtengo es 72,951,83. Lo que hice acá en este ejercicio fue calcular el valor actual de estas 5 cuotas constantes. Y le tengo que sumar a eso más, y acá tengo que calcular el valor actual de las cuotas que van de 6 a 10 y que son variables, ¿no es cierto? Y a eso lo tengo que multiplicar por 1 dividido 1,08 por 5 periodos para llegar a 0. En la alternativa hemos desarrollado lo mismo, pero por fórmula. Entonces, acá es sencillo, yo también lo hice en distintas etapas al desarrollo de los cálculos como cálculo auxiliar, pero ustedes vean que primero calculan la fórmula de valor actual de la renta constante, más el valor actual de la renta variable, y todo eso por 1,08 a la menos 5, que es lo que yo les dije que estaríamos actualizando por esos 5 periodos. Y si ustedes ven, van a calcular el valor actual de la renta constante por formulita o por la calculadora Casio, me da igual que lo que calculamos acá por valor actual de fórmula Excel, 71,868 y 78. Y después lo mismo en el otro, con la otra fórmula. Los 37,500, que es la primera parte de esta fórmula. Después lo segundo, que es el factor de actualización de la renta variable, que me da 1 menos 1, me da igual. El tercer punto, que es la última parte de la fórmula, la desarrollé acá. Y el cuarto punto es el factor de actualización, que es 1,08 a la menos 5, que lo tengo acá. Entonces, calculo el valor actual de la segunda parte de la renta y, como ven, me da igual 72,951,83. Esto lo tienen que hacer ustedes despacito, mirándolo con su computadora, y ahí van a ir viendo que se llega al mismo valor. 144,820 y 144,820,61. ¿Bien? Vamos al ejercicio 5 y tenemos el valor reunido al cabo de 10 años mediante el depósito de una renta semestral adelantada que gana un interés del 8% nominal anual. Si la primera cuota es de 500 y las restantes crecen a razón de 50 pesos por cuota. Entonces, determine el valor reunido al cabo de 10 años mediante el depósito de una renta semestral adelantada. Tengo que determinar el valor reunido al cabo de 10 años. O sea, mi incógnita es el valor final. Determine el valor reunido al cabo de 10 años. Valor final. Al cabo de 10 años, o sea que N son 10 años. Pero fíjense que el depósito se efectúa en forma semestral. O sea que yo a los 10 años lo tengo que llevar a semestres, porque cada depósito se deposita en forma semestral y no anual. Entonces, yo sé que en un año tengo 20 semestres, 10 por 2 semestres por año, son 20 semestres. Que el valor de la cuota 1 es de 500 pesos y que todas las cuotas crecen en razón de 50 pesos por cuota.
¿Bien? O sea, la razón es 50. Ahora acá me da como dato una tasa nominal anual del 8%. O sea, yo no podría trabajar con esta tasa nominal anual, porque me está diciendo que la tasa, dijimos siempre que la tasa nominal es una tasa de referencia, ¿se acuerdan? Una tasa nominal. Pero que la tasa no va a pagar el 8%, porque eso paga si es anual. Pero como las cuotas son semestrales, ¿qué tengo que hacer en este caso? Unificar, que haya coincidencia entre el periodo en que paga la tasa y el periodo de la cuota. Entonces, como la cuota es semestral y la tasa que me da es una tasa nominal, lo que yo busco es la tasa semestral. Partiendo de una tasa nominal, para llegar a la tasa semestral, yo busco esa relación, pero de proporcionalidad, ¿se acuerdan? Que la equivalencia siempre se daba entre tasas efectivas. Como a mí me da acá una tasa nominal, yo busco por proporción la tasa nominal, y yo sé que esa tasa nominal era igual a F sub M sobre M, siendo M la frecuencia de capitalización o de actualización, bueno, en este caso es la cantidad de veces, la frecuencia en que trabaja en el año 2 veces al ser semestre. Entonces lo divido por 2. 0,08 dividido 2 y me da la tasa semestral. ¿Bien? Una vez que yo ya ordené mis datos, digo, bueno, ya me es más fácil porque ya tengo todo en orden. Tengo la tasa expresada en la misma unidad de tiempo, tengo el plazo expresado en el periodo en que se pagan las cuotas, o sea, en semestres, lo tengo en orden, tengo el dato de la cuota 1, no tengo problema, tengo el dato de la razón, que es 50 pesos, no tengo problema, y sí sé, como dato del ejercicio, que las cuotas son adelantadas. Entonces, cuando yo busco mi fórmula, no me tengo que olvidar que esa fórmula de valor final la tengo que multiplicar por el factor 1 más i. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos la fórmula de valor final por los datos que tengo como del ejercicio, y yo digo, muy bien, 500, que es la cuota 1, más R sobre I, acá se los dejo anotado. Tasa nominal anual es JM. Entonces, 0,08 sería igual a 0,08 dividido 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es poner JM dividido M, o sea, 0,08 dividido 2. Bueno, ahí tenemos la fórmula bien para que les quede. Entonces hacemos, reemplazamos ahora con los valores que tengo de las columnitas de datos y digo, 500 más el factor R sobre la tasa, todo eso por 1 más la tasa ya semestral, elevado a la 20 sobre 0,04. Recuerden que esta es la fórmula de valor final de una renta constante, ¿se acuerdan? Valor, también se le puede llamar factor de capitalización colectivo, también se le llama así, porque se trata de capitales múltiples. Y menos 20 por, bueno, seguimos reemplazando la fórmula, 20 que es el número de cuotas, por 50 que es el factor R, dividido 0,04, esto va corridito, bueno, un poquito más corrido a la derecha, y todo eso por 1,04 porque se trata de rentas adelantadas, ¿bien? Entonces, acá al cálculo lo he ido haciendo por sectores. 1750 es la primera parte de la renta, de la fórmula, el factor de capitalización colectivo, como así se llama, lo llaman algunos autores, porque es el factor con que capitalizo capitales múltiples, por eso se llama un factor de capitalización colectivo, y la tercera parte de la fórmula, que la calculé acá en Excel también, y me dan esos 3 resultados. Con lo cual, luego, aplico ya los valores totales, los calculo, y me da que el valor final de esa renta es 28.196,10 centavos. El ejercicio 6 me dice, ¿cuál es el valor ahorrado al cabo del pago de 15 cuotas
bimestrales en progresión geométrica si la tercera cuota es de 300 pesos y la séptima es de 276,71 y la tasa efectiva mensual es del 2%. Bueno, acá tengo que calcular el valor ahorrado, es un dato, me lo dan, lo pongo como incógnita, porque esa es la incógnita del ejercicio, y voy llenando mis datos y ver si no me falta alguno. Me dice que las cuotas son bimestrales y tengo 15 cuotas bimestrales. Me da el valor de la tercera cuota y también me da el valor de la cuota séptima y me da el valor de la tasa efectiva mensual. ¿Tengo todos los datos, chicos, para calcular? No los tengo, pero no es la incógnita del ejercicio, sino que es una incógnita para mí, pero que en realidad yo para poder desarrollar este ejercicio, yo tengo que saber, ¿tengo el valor de la cuota 1? No lo tengo. ¿Tengo el valor de la progresión? Me han dado, me dice que varía calcular el valor ahorrado al cabo de 15 cuotas bimestrales en progresión geométrica. Me facilitan, me dice que es una progresión geométrica, pero me da el dato de Q o en la tasa por la cual varía esa progresión. No, no me la da. Entonces tengo dos datos que están implícitos en el enunciado, que los puedo calcular en función de los datos que tengo, pero que yo los tengo que determinar primero para poder recién calcular el valor final de esta renta. Entonces, ustedes si tienen algún dato, como la tercera cuota, y tienen el valor de la séptima cuota, no, tienen, si la tercera cuota es de 300 y la séptima es de 276, o sea, ahí ya me está dando dos cuotas, la tercera y la séptima. Y fíjense que la tercera es mayor que la séptima. Entonces, sí puedo decir, si la tercera es mayor que la séptima, estoy viendo que esto se trata de una renta que varía en progresión decreciente, porque cada cuota es menor a la anterior. Pero no me dice cuál es la primera cuota y tampoco me dice en qué razón varía, en base a qué, cómo, en qué tasa varía, en qué proporción varía. Entonces, yo sé que la cuota 7 es 276 y que la cuota 3 es 300. Entonces, ¿cuántas cuotas tengo yo entre la cuota 3 y la cuota 7? Tengo la 3, la 4, 5, 6 y 7. O sea, tengo 4 cuotas. Entonces, yo ya ahí lo que busco es determinar Q. Y yo digo que 276, que es la cuota 7, es igual a 300 por Q a la 5 menos 4, a la 5 menos 1, porque es 3, 4, 5, 6 y 7 son 5 cuotas. 300, 400, 500, 600 y 700. Tengo 300 acá, es la cuota 1. Supongamos que es la cuota 3, dijimos, ¿no? Es la cuota 3. La cuota 4, la cuota 5, la cuota 6 y la cuota 7. ¿Cuántas cuotas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. La cuota 7 es 276,74. ¿Bien? Entonces, yo sé que la cuota 7 va a ser igual a la cuota 3 por Q y ¿cuántos? A elevado a la cuánto. A la 5, porque son 5 cuotas, lo que yo tengo en total en este rango de cuotas, menos 1, o sea, a la cuarta. Con lo cual, Q, que al ser decreciente, determino que es 0,98, o sea, 1 menos esa tasa. Ahora sí puedo sacar yo la cuota 1. ¿Por qué? Porque la cuota 1, yo sé que la cuota 3 es 300, y la cuota 3, la cuota 2, la cuota 1,
Entonces, yo sé acá que la que yo tengo que sacar acá es la cuota 1. ¿Cuál sería igual? ¿A qué sería igual la cuota 1? Bueno, vamos a la fórmula. La cuota 3 va a ser igual a la cuota 1 por Q al cuadrado, porque sería 1, 2, 3 el rango de estas cuotas, menos 1. Cuota 1 por 0,98 al cuadrado. Con lo cual, mi cuota 12 va a ser igual a 300 dividido 0,98 elevado al cuadrado. Con lo cual ahí ustedes ya sacaron la cuota 1, que era la incógnita. ¿Bien? No era la incógnita, era un dato que necesito para poder calcular la incógnita del ejercicio. ¿Ven? En muchos ejercicios van a tener así, datos implícitos, datos escondidos en el enunciado, pero que ustedes los tienen que sacar a la luz. Así como tienen que sacar sus conocimientos a la luz. Para eso, estudiando. Bueno, entonces, ahora podemos aplicar la fórmula. Recién, con todos esos pequeños cálculos auxiliares que tuvimos que hacer, ahora sí ya podemos estar en condiciones de reemplazar y determinar, en función de la fórmula que tenemos de valor final, cuál es el valor final de esta renta. Y el valor final va a ser igual a la cuota 1 por 1,0, la tasa es 4, ¿no? 0,4. Entonces, vamos a la fórmula de valor final. Valor final, reemplazamos por los valores que tenemos de la fórmula y el valor final, lo que tengo que hacer, para que lo tengo acá desarrollado y no se lo puse acá arribita, es, pero sí en la fórmula, por 1 más i a la n. O sea, que sería la fórmula de valor final es la fórmula de valor actual, pero multiplicado por 1 más i a la n, que es lo que quería escribir, pero no sé por qué, no lo puedo escribir. En el desarrollo de la fórmula, cuando ustedes lo calculan, ahí lo van a ver, por 1 más i a la n, ¿bien? Y ahora, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tenemos la tasa del 0,04 cuando me dice que la tasa I30 es 0,02? Porque el ejercicio, fíjense que dice, calcular el valor ahorrado al cabo del pago de 15 cuotas bimestrales en progresión geométrica, sabiendo que tengo una tasa efectiva mensual del 2%. Ahora, esta es una tasa efectiva mensual, pero las cuotas son bimestrales. Entonces, acá también tenemos que ver si tenemos los datos para poder trabajar. O sea, al final teníamos 3 datos que buscar. Uno era la razón Q. El otro era la cuota 1. Y ver si la tasa con la que me dan como dato es la correcta o tengo que, por equivalencia, buscar la cuota, la tasa que sirva para pagos bimestrales, cuando a mí me dan una tasa mensual. Entonces, me dice que la tasa efectiva mensual es del 2%. Por equivalencia de tasa, yo tengo que buscar la tasa efectiva bimestral. Entonces, acá sabemos que la tasa efectiva bimestral va a ser igual a 1,02, que es el dato de la tasa, elevado a 2, porque es el dato del plazo de la tasa incógnita, el bimestre, dividido sobre 1, no es menos, acá es sobre 1. Entonces, I60, 1,02 elevado al cuadrado, dividido 1, o sea, elevado al cuadrado, y ahí me da la tasa bimestral. Por eso puse I30 es 0,02, I60, que es la tasa bimestral, es 1,0404. ¿Ven? Entonces ahí ya podríamos sí tener completo el valor de la, digamos, estaría ordenada la tasa para poder desarrollarla y aplicarla en la fórmula. Con esto terminaríamos la clase de rentas variables en progresión geométrica aritmética. Vean de vuelta tranquilo estos ejercicios, disculpen que por ahí algunos signos, puntos, comas se me van. Tienen ahora estas herramientas de Excel, que son fabulosas, ustedes son jóvenes, lo van a poder estudiar magníficamente bien. Cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes en el foro. Y bueno, los veo la próxima. Hasta pronto, chicos. Y bueno, cualquier cosa, en el foro nos encontramos. Acá me despido de ustedes. No olviden de repasar todo lo que vimos hoy. Y cualquier duda que tengan, ya saben, la contadora Laguandos puede estar a disposición de ustedes en el foro con mucho gusto.